Vamos a resolver el ejercicio de julio de 2018, opción A, pregunta 2, que dice: el nivel de intensidad sonora de la sirena de un barco es de 80 decibelios a 10 metros de distancia. Suponiendo que la sirena es un foco emisor puntual, calcule. En el apartado A, la potencia de la sirena y la intensidad de la onda sonora a 1 kilómetro de distancia. En el apartado B, las distancias medidas desde la posición de la sirena donde se alcanza un nivel de intensidad sonora de 70 decibelios, considerando como límite de contaminación acústica, y donde el sonido deja de ser audible. Como dato me dan la intensidad umbral de audición y 0 igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Vamos a empezar por el apartado A. Como dato en el problema me dan beta, que son 80 decibelios, y me dicen que la distancia son 10 metros. Me piden la potencia y la intensidad de la onda sonora a 1 kilómetro de distancia. Lo primero que voy a hacer es, dado que me dan beta, calcular la intensidad. La intensidad del sonido va a ser igual a I0 por 10 elevado a beta partido por 10. Como I0 me lo dan como dato, 10 a la menos 12, y beta también me lo dan como dato, me queda una intensidad de 10 a la menos 4 vatios por metro cuadrado. Una vez que he calculado la intensidad, voy a asumir un medio isótropo, es decir, las ondas se propagan por igual en todas las direcciones, y ondas esféricas. Como me piden calcular la potencia, sé que la intensidad es igual a la potencia partido por la superficie. Puedo despejar la potencia, que va a ser igual a la intensidad multiplicado por la superficie. Dado que he asumido ondas esféricas, esto va a ser igual a la intensidad multiplicado por la superficie de una esfera, 4pi r cuadrado, y solo me queda sustituir la intensidad, la he calculado antes, 10 elevado a menos 4, multiplicado por 4pi por el radio, que son 10 elevado al cuadrado. De esta manera obtengo una potencia aproximadamente de 0,126 vatios. Una vez que he calculado la potencia no depende de la distancia a la que estoy, sino que depende únicamente del foco emisor. Me da igual estar a 10 metros que a 1000 metros. Dado que la potencia no varía, me piden la intensidad a 1000 metros, puedo calcularla con la misma fórmula que antes y sabiendo que la superficie va a ser la superficie de una esfera, 4pi r cuadrado. Sustituyo los valores, la potencia la he calculado. Y r, esta vez, como me dicen que es a 1 kilómetro de distancia, es decir, 1000 metros, sustituyo por ese valor y obtengo una intensidad de aproximadamente 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado. En el apartado B me pide la distancia desde la posición de la sirena donde se alcanza un nivel de intensidad sonora de 70 decibelios. Por lo tanto, quiero que beta, el nivel de intensidad sonora, es 70 decibelios. Y me piden la distancia. Si yo quiero una beta de 70 decibelios, puedo calcular la intensidad asociada a ese nivel de intensidad sonora, que será I0 por 10 elevado a beta partido por 10. Sustituyo los valores. Esta vez beta vale 70. Y la intensidad será 10 elevado a menos 5 vatios por metro cuadrado. Sé que la intensidad va a ser igual a la potencia partido por la superficie, o lo que es lo mismo, la potencia partido 4pi r cuadrado. De aquí puedo despejar la r, que es la distancia a la que obtendré ese nivel de intensidad, y esa r va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia dividido entre 4pi por la intensidad. La potencia la he calculado antes, y la intensidad la he calculado 10 a la menos 5, por lo tanto puedo sustituir y me queda una distancia de 31,6 metros. También me piden en el apartado B la distancia a la que el sonido deja de ser audible. Para que el sonido deje de ser audible, la intensidad tiene que ser igual a la intensidad umbral, es decir, 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Si utilizo el mismo despeje que he hecho antes, R va a ser igual a la raíz de la potencia dividido entre 4pi por la intensidad. Como la potencia sigue siendo la misma, ya que no hemos variado el foco emisor, puedo sustituir sabiendo que la intensidad es 10 a la menos 12. De esta manera tengo que la distancia a la que se deja de oír es 10 elevado a 5 metros. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.